Noches con todos y todas los espectadores que nos vayan a ver esta pequeña entrevista. Hoy nos encontramos aquí con un compañero de la Universidad Laica Eloy Alfaro, estudiante de séptimo semestre de la carrera de Psicología. Mi compañero se llama Irving Catagua Pinargote. Bueno, estamos aquí para debatir más bien sobre el tema que se trata sobre las afectaciones de las redes sociales en los jóvenes entre niños y adolescentes, cuáles son sus particularidades de esta interacción de las redes sociales, cómo afectan a ellos en sus redes sociales. Bueno, nos encontramos aquí con nuestra compañera Silvia Mieles, Chancay Moreira, Bailón Anchundia y Génesis Mero. Bueno, mi compañera Silvia será la primera persona en deleitar la primera pregunta. Ok, venga. Buenas noches. Buenas noches con todos, estimado Irwin y compañeros. Muchas gracias por tu tiempo, como te decía antes, por el tiempo que nos estás dando. Me imagino que no es nada fácil estar aquí. Entonces creo que a nombre de todos mis compañeros te doy las gracias. Y bueno, procedo con mi pregunta. Okay. Espérame un ratito. ¿Podrías decir a su parecer desde un punto de vista psicológico cómo beneficia y también cómo perjudica el manejo de las redes sociales en adolescentes de aproximadamente entre 15 a 17 años? Bueno, buenas noches con todos. En primer lugar, gracias por la apertura y por la consideración ante esta entrevista. En referencia a lo que es la pregunta, puedo manifestar que en la situación pandémica actual que nos encontramos, entonces el punto de manifiesto o de beneficio en referencia a los jóvenes de las edades ya manifestadas anteriormente por la compañera, se puede decir que es como que darle un poco más de potencialidad a lo que es la situación de poder albergar el conocimiento, puesto que en estos momentos las herramientas tecnológicas, las herramientas virtuales, son de gran influencia para poder desarrollarnos dentro de lo que es nuestro proceso académico, ¿no? Entonces, como estudiantes ahorita tratamos de explotar bastante lo que es este recurso virtual, este recurso del uso de la Internet, en todo lo que abarca la mención de los procesos académicos, la búsqueda de contenidos, cuando, digamos un ejemplo, cuando el profesor no logra ser tan concreto en el momento de explicar sus clases, entonces uno debería de ir a buscar información por fuera. Entonces podemos decir que ese es el beneficio, de que la Internet nos dota de la información que no podemos adquirir dentro de clases, se puede decir. Pero ante ello también existen el mal uso o el mal hábito del uso del Internet, ya cuando por lo general existe lo que es la saturación, porque el cuerpo tiene, digamos, en sí un cierto límite para aguantar los procesos de retención en referencia a lo que es la captación ante algo, ¿no? Entonces, cuando uno ya hace un uso excesivo de lo que es el Internet, el cerebro se cansa demasiado, entonces las neuronas tienden en este proceso a morir, ¿no? Y se producen ciertas veces lo que son fallas dentro de los procesos cognitivos y no hay como que una buena retención en el momento de albergar lo que es la información que se quiere, ¿no? Dentro de los adolescentes ahora podemos ver cómo está la influencia esto de las redes sociales, TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Entonces tiene bastante acogida por lo que son los jóvenes ahora, ¿no? Algunos lo usan de buenas maneras como para informarse y todas estas situaciones, pero algunos lo usan explotando todo lo que existe como para compartir vulgaridades, realizar bailes indebidos. Entonces llega una afectación y no solo para ellos, sino que también esto repercute dentro de lo que es el núcleo familiar. El núcleo familiar entonces se va a ver, por decirlo así, en una problemática interna que si no llega a controlarse, no se llegan a controlar esas limitaciones, hablo en este caso de los chicos de 13 a 15 años, si no se tiene un proceso de limitación en lo que es el uso de la Internet, entonces va a ser un problema mayoritario, puesto que se puede convertir en una situación adictiva y eso va a repercutir bastante para lo que es
su proceso de crecimiento y su proceso de capacidades cognitivas. Bueno, compañeros, muchas gracias por esta pequeña introducción de esta pregunta. Bueno, en segunda pregunta tenemos a mi compañera Pinmero Génesis, que le va a decir otra pregunta más acerca sobre esta problemática en las redes sociales de los jóvenes. Muy buenas noches con todos. Como ya lo mencionó, mi nombre es Génesis Pin. Y nuevamente agradecerle por estar presente en esta pequeña entrevista. Bueno, mi pregunta es, ¿cree usted que el uso de las redes sociales afecta la salud mental de los adolescentes y por qué? Bueno, como ya lo manifestaba antes, el uso de las redes sociales llega siempre a generar un desgaste mental cuando ya se procede o se excede el tiempo que debería de tenerse para su uso, ¿no? Entonces esto muchas veces va a causar, como ya lo manifestaba antes, va a causar situaciones de desgaste mental, no va a haber como que un proceso retentivo y se generan entonces problemas para la captación en el momento, pero a veces no es como que culpa de uno, porque a veces tener que indagar, tener que buscar, es ya como que algo, ¿cómo lo puedo manifestar? Es algo exigido, ¿no? Porque quien no busca nunca va a aprender entonces de lo que realmente debe. Ahorita el proceso educativo es demasiado deficiente y no te proporciona todas las herramientas que debería, ¿no? No es lo mismo recibir las clases de forma presencial y de una forma virtual. Llevo recibiendo clases ya como quiera, este es mi segundo año de clases virtuales y la verdad el proceso de llevarla, la verdad que es, aparte de cansado, porque la situación se expresa como que uno tiene que ingeniarse el modo de poder sobrellevar, llevar todo el proceso de poder captar, el proceso de poder aprender, aparte de las dificultades que está con lo del proceso de la internet, de que a veces falla la cobertura, entonces se genera bastante problema, ¿no? Y eso va a generar a la larga lo que son los procesos del estrés, el proceso de la ansiedad, ocasionando muchas veces que el estudiante opte por lo que es la deserción, ¿no? Entonces darse de baja de la carrera porque siente que ya no puede, porque siente que no tiene respaldo. Entonces, en este proceso se puede decir que el docente juega un papel fundamental porque tiene, además de hacer de su clase algo interactiva, tiene que ser un apoyo para el estudiante, dotarlo de las herramientas, explicar cada que no se entiende, ser preciso, conciso en lo que se dice, no solo hablar por hablar, sino preguntar, indagar, escuchar. Entonces hay que ser empáticos en esta situación, porque si no a la larga uno no va a poder captar, uno no va a poder progresar y bueno, entonces se generarán lo que son este tipo de problemas, ¿no? Porque el solo hecho de saturar, dejar clases, repartir grupos para exponer en cada clase y no ser tan precisos en el momento de la exposición, porque siempre habrá uno o dos que puedan atender, pero habrá otras dificultades como lo que son ruidos externos que no te van a poder permitir captar como lo harías en un salón de clase. Entonces se generan problemas, se generan los problemas en ti, tú sientes que no estás al nivel de tus compañeros, te da un bajón anímico y entonces dejas la universidad y se generan muchos problemas, incluso llegas a ser criticado por tus padres, ¿no? Se generan todo ese tipo de problemas. Wow, qué interesante respuesta, compañero. Bueno, compañero, ahorita vamos a hacer una pequeña pausa dentro de uno. Bueno, después de la pequeña pausa que tuvimos, vamos a proceder con la siguiente pregunta. Mi compañera Chancay Moreira tiene una tercera pregunta para nuestro querido amigo Irving Catagua. Buenas noches, compañero, estimado Irving, de antemano muchas gracias por estar presente en la entrevista. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo controlar el mal manejo de las redes sociales en jóvenes? Ya, si hablamos en general de parte de los jóvenes, no existe como que un mal manejo en gran escala, ¿no? Yo pienso que ese problema se genera más en lo que son, perdón,
Ya, Ah, perdón. ok. Creo Este, que la parte de cortar y volver a pegar es un poquito complicada. Ok, perdón, ese vamos gato. de nuevo. Disculpa, vamos de nuevo. Bueno, Eh, después de la pequeña pausa que tuvimos, procederemos con la tercera pregunta. Mi compañera Grace Chancay Moreira dará la tercera pregunta a nuestro querido amigo Irving Catagua. Buenas noches, compañero. Buenas noches, estimado Irving. De antemano, muchas gracias por estar presente en la entrevista. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo controlar el mal manejo de las redes sociales en los jóvenes? ya, como lo manifestaba, en su procedencia, no hay como que en los jóvenes no se produce como que un manejo tan deficiente, tan agravante o a gran escala malo en referencia a lo que son las redes sociales, porque ellos ya saben cómo, Prosiga, compañero, por favor. David. perdona, de verdad, perdona, ahora sí yo me disculpo, como te decía, en los jóvenes no se produce porque no se produce a gran escala, porque ellos saben cómo administrar sus tiempos, ellos ya tienen un enfoque cognitivo en el cual ya están centrados, ¿no? Ya tienen como que ajustado sus tiempos, saben de qué manera ocuparlos, de qué forma invertirlos, obviamente que están las plataformas online en las que tú participas en los juegos online, que ahorita es tendencia bastante. Entonces, se puede decir que eso nomás es como que el proceso en el que te genera el mal uso de las redes o del Internet de forma general, pero más repercute en lo que son en los adolescentes que vienen ingresando en las etapas de los 10 hasta los 15 años, considerado por la OMS, los adolescentes ingresan en esta etapa desde los 11 años. Entonces se produce lo que es un cambio cognitivo, un cruce en el desarrollo de la etapa de la infancia a la etapa de la adolescencia. Eh, los intereses de las personas cambian, eh, las, las hormonas reaccionan de una manera diferente, entonces cada uno va enfocándose en algo nuevo, en buscar como que el empirismo, es decir, la experiencia propia en referencia a algo, ¿no? Entonces, hacen uso de plataformas digitales, plataformas virtuales, que muchas veces no son tan buenas, ¿no? Al menos no siempre, porque nunca sabemos con qué persona estamos tratando al otro lado. Y por eso se ven muchos tipos de casos en adolescentes que está el proceso de lo que es abuso o acoso sexual, que es un tema que abarca bastante estas plataformas digitales como lo son Facebook, Instagram, TikTok, y a veces juegos de plataforma online. Existe lo que es el acoso cibernético, podría mencionarse de esa forma, en el cual los adolescentes se adentran en este mundo sin conocerlo. Entonces los padres tienen que conocer de qué forma poder limitar este uso de la internet en los chicos, al igual que también en los adultos, pero los adultos es como que tienen un proceso de independencia y ellos son los que deben de decir, no, yo tengo mis límites, voy a llegar hasta tal, porque en ese proceso también está como que el hecho de que porque ya eres adulto no tienes como que un control de parte de tus padres, ¿no? Entonces se genera eso, pero en los adolescentes como que algo más ofusco, tienes que tener métodos para poder llegar a ellos, porque si tú lo privas, le quitas algo de lo cual él ya está íntimamente relacionado, íntimamente ligado, ante lo cual él lo hace a diario y que copa más de 8 o 12 horas en eso, ya se produce un proceso de adicción y que ya no puede ser controlado. Y si tú se lo quitas de una manera eh, rápida, se puede decir, te va a reaccionar de una mala manera. Entonces se van a producir este tipo de confrontaciones dentro de lo que es la familia, ¿no? Y el chico entonces va a optar por una conducta desafiante, una conducta inapropiada ante lo que son sus padres, ¿no? Siempre en esto yo recalco que influye mucho la que es la manera en la que
se cría a los hijos, porque eso va a influir bastante. Entonces se presenta más en los chicos acá. Vaya, qué increíble respuesta, compañero. Ok, como última persona tenemos a nuestra compañera Bailón Anchundia Genesis con la cuarta pregunta para nuestro querido amigo Irving Catagua. Buenas noches, compañeros, y al compañero Irwin. Muchas gracias por colaborarnos en la entrevista. Mi pregunta es, ¿en qué punto debe irse en una adicción? ¿Qué? Disculpa que no entendí, es como que se cortó y no entendí muy bien la pregunta. Perdón. ¿En qué punto de vista considera usted que las redes sociales puedan convertirse en una adicción? Ya, se puede generar como un tipo de adicción cuando no tienes un límite, cuando no tienes como control absoluto de eso, cuando ya eres dependiente a eso, es como cuando te induces en el mundo de las drogas, ¿no? Puede ser incluso en el alcohol. Se produce en ti lo que es un proceso de desesperación que tú no puedes controlar y ya eres dependiente a eso para poderte sentir mejor, ¿no? Aquí es como ya lo mencioné, se produce lo que es la dopamina que te lleva al placer, entonces el internet se convierte entonces en ese proceso de generador de dopamina y tú vas a ser dependiente, vas a experimentar placer cuando lo tienes, pero cuando no lo tienes vas a entrar como que en un proceso de ansiedad, en un proceso de desesperación que simplemente se te va de las manos, ¿no? Y que vas a buscar alguna forma para poder volver a tenerlo, volver a inducirte ahí. Y entonces cuando ya se efectúa esto, tus horas de consumo de internet ya van mucho más de las 12 horas, mucho más de las 10 horas, y ya hay problemas, ¿no? Porque no regulas tus horas de sueño, no tienes como que un proceso organizativo cognitivo en ti, y entonces vas a tener un mal rendimiento, ¿no? Incluso en esto influye lo que es la parte comportamental, porque si tú no lo tienes, vas a actuar de una manera negativa, de una manera impulsiva, casi como el producto de un trastorno de TOC, es decir, un trastorno obsesivo compulsivo. Y entonces va a repercutir mucho en lo que es tu ámbito social, tu ámbito familiar, eso. Vaya, qué interesante respuesta, compañero. Bueno, entonces, como última pregunta tenemos la siguiente. ¿Cómo haremos que los jóvenes no estén tanto tiempo en las redes sociales? O sea, que tengan un tiempo limitado. Sabemos que los padres siempre tienen que estar pendientes de sus hijos para ver qué es lo que están realizando ellos a través de tus redes sociales. Pero en este caso, ¿cómo ayudamos a nuestros hijos o a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, amigos o amigas que son adictos a las redes sociales? ¿Cómo combatimos eso? Cuando hablamos de adicción ya hablamos de algo mucho más complejo. La adicción no es algo como que tú puedes decir yo voy a ayudar de alguna forma, porque ya es algo que no va a depender mucho de nosotros, sino de la voluntad propia de la persona para poder decir, tengo el problema, acepto que tengo ese problema y necesito ayuda para determinado problema, ¿no? Entonces va a recurrir a alguien. Pero si tú solo te das cuenta de que existe ese tipo de problema, muchas veces entramos en lo que es la etapa de la negación. Entonces, al inducirte en esta etapa de negación, no vas a aceptar que tú tienes ese problema. Vas simplemente a alejarte y de la persona que te dice, mira, tú estás teniendo este problema, quiero ayudarte, él te va a decir, no, yo no tengo ningún tipo de problema. Entonces viene lo que es la confrontación para con el compañero que lo detectó, ¿no? Y empieza como que una enemistad por el simple hecho de no aceptar de que está teniendo ese problema. Entonces, cuando eh, viene este tipo de procedimiento, como tú lo manifiestas, el control de los padres es indispensable, y más en lo que es las edades adolescentes. Este es como que el proceso formativo. Incluso veo muy mal últimamente como los padres a la edad de 3 5 años ya permiten que un niño tenga un aparato inteligente, muchas veces haciéndole este, perder lo que es
la parte recreativa con las otras personas, sino que simplemente se vuelve inmerso en lo que es la situación de la internet. Y entonces se vuelve dependiente a eso y se convierte en un tipo de trastorno, este, eh, ay, ¿cómo era? Hiperactivo, un trastorno hiperactivo, que tú ya solo lo vas a poder controlar dándole la herramienta o el dispositivo móvil. Y si no se lo entregas, no vas a poder controlar. Ahí ya empieza lo que es un proceso de adicción. Entonces es como que complejo, para eso hay que tener como que limitadas las cosas y decir, vamos a encargarlo. En este caso, para los chicos sería indispensable adentrarlo en lo que son cursos, pero no cursos virtuales, como por ejemplo academias de baile, para los chicos academias de fútbol, canto, cosas así, ¿no? Para que los mantenga un poco ocupados y alejados de lo que es las plataformas de internet. Esa es una buena recomendación. Ya cuando ya es en los adolescentes, es un poco más complicado que ellos se adentren en la etapa de socialización, porque buscan más lo que es la parte de lo que está en moda para ellos y muchas veces como que no encajan, tratan de aculturizarse en lo que es un delimitado grupo. Y los grupos muchas veces tienen exigencias, ¿no? Los grupos muchas veces van a tener demanda a que si yo no tengo el pelo pintado como ese chico, entonces no voy a poder estar en onda como ellos, si no uso ese tatuaje, si no uso ese piercing, si no uso esta red social, si no me tomo fotos de esta forma. Entonces, se generan esas complejidades, ¿no? Entonces, más, son esos procesos de tratar de mantener ocupado al chico dentro de lo que son estas plataformas, otorgándole lo que son diferentes tipos de tareas. Pero cuando ya hablamos de un proceso de adicción, es ya de ayuda psicológica instantánea, donde tiene que intervenir un profesional de la salud mental para poder influenciar y ver de qué forma se puede cambiar esto o de qué forma se puede regular este tipo de procesos. Vaya, qué interesante respuesta. Bueno, sin más preámbulos, le damos fin a esta pequeña entrevista con nuestro compañero Irving Catagua, estudiante de séptimo semestre de la carrera de Psicología y estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, con el anfitrión Michael Valencia y sus compañeros Silvia Mieles, Grey Chancay, Génesis Bailón y Génesis Mero. Así que, sin más preámbulos, compañero, te agradezco de antemano. Muchas gracias por esta pequeña entrevista y que tengan buena noche a las personas que lleguen a visualizar este video. Gracias a todos ustedes. Sigan sonriendo, sigan estudiando, que recién empieza todo. Muchas gracias por todo. Igualmente. Bueno,